ayuda a seguir evaluando mi vida y decir, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y hermano, es su tiempo. Bien. Hermanos, tomen su asiento, por favor, mientras los niños van a pasar a su clase. Tomen su lugar, cada uno de ustedes. Mientras los niños van pasando con su maestra, o no sé cuál vaya a ser la decisión que tome su maestra. Y les invito a que tomen su Biblia y vamos a Segunda de Juan. Segunda de Juan. Mi hermano, Segunda de Juan, voy a estar leyendo de los versos del 7 hasta el 11 y oramos. Dice así la palabra de Dios, Segunda de Juan, versículos del 7 al 11. Pues muchos engañadores han salido al mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Ese es el engañador y el anticristo. Tengan ustedes cuidado para que no pierdan lo que hemos logrado, sino que reciban abundante recompensa. Todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo, no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza tiene tanto al Padre como al Hijo. Si alguien viene a ustedes y no trae esta enseñanza, no lo reciban en casa, ni lo saluden, pues el que lo saluda participa en sus malas obras. Oramos. Dios mío, gracias por cada uno de los cantos que entonamos. En particular por ese canto, Señor, que dice que nosotros sabemos en quién hemos creído. Y probablemente si no sabemos a quién o en quién hemos creído, necesitamos reflexionar en este último canto que entonábamos y creer en Cristo Jesús. Así que, Señor, quiero pedirte para que puedas bendecir ese tiempo tu palabra y que puedas, Señor, también ayudarnos a entenderla. Y sobre todo, como decía también este último canto, ayúdanos a vivir por tu gracia. Ayúdanos a vivir por tu Espíritu. Y ayúdanos, Señor, a volver a esta carta Segunda de Juan, que tanto nos ha enseñado acerca del amor verdadero. Del amor en verdad, Señor. En Jesucristo, gracias por ese tiempo que tenemos. Amén. Bien. Pues hermanos, ese es el cuarto mensaje de esta serie en Segunda de Juan. Es el cuarto mensaje y va a ser un quinto. Vamos a ver un mensaje más en los versículos 12 al 13 posteriormente. Pero seguimos aprendiendo, descubriendo lo que es el amor en verdad. O cómo es el verdadero amor según el apóstol del amor, que es el apóstol Juan. Ahora, todo esto está basado en lo que el anciano Juan escribió en su segunda epístola, aquí en lo que nosotros tenemos delante de nosotros. Ahora, nos atrevemos a decir que el amor en verdad es el tema de toda la carta, pues es la idea central de la epístola, y se encuentra en una declaración justo al principio. Vamos al verso 1. En el verso 1 dice, el anciano a la señora escogida y a sus hijos, a quienes amo en verdad. A quienes amo en verdad. Y la frase en verdad explica y califica la esfera del amor que Juan les tiene a sus destinatarios. No se refiere a su sinceridad. Juan no estaba afirmándole que les amaba de veras. Juan les amaba de verdad. Pero cuando les dice les amo en verdad o a quienes amo en verdad, no se refería a una reafirmación de que de verdad te amo, sino a una forma muy particular de amar. A una manera de amar muy en específico. La declaración a quienes amo en verdad
resume el tema principal de toda esta pequeña carta. Y el tema es el siguiente: la verdad siempre debe regir el ejercicio del amor. Es decir, nosotros debemos de amar de acuerdo a la verdad, y Pablo diría, debemos de hablar la verdad en amor. Pero Juan enfatiza este aspecto, que todo lo que nosotros decimos que es amor debe de estar de acuerdo con la verdad de Dios, con su palabra y en específico con Jesucristo. Amar como Jesucristo lo hizo y de la manera que Él lo hizo. En pocas palabras, el profundo y mutuo afecto de los cristianos fluye de su compromiso con la verdad. La razón por la cual nos encantan las reuniones, sean estas reuniones los domingos o los grupos de vida entre semana, son porque podemos edificarnos mutuamente sobre la misma verdad. En ocasiones podemos tardar un poquito para llegar a la misma conclusión todos juntos, pero cuando lo hacemos hay mayor amor entre nosotros. No nos amamos simplemente porque nos caemos bien. De hecho, en ocasiones vamos a tener conflictos. Pero el punto es que nos amamos porque sabemos en quién hemos creído. Ese es el corazón del amor. La lección principal de la segunda epístola de Juan es que la verdad determina los límites del amor y como consecuencia los límites de la unidad. La verdad nos enseña cómo nosotros debemos de amar, a quiénes amar, cómo amar a cada persona según su necesidad y de acuerdo a quién sea esa persona. Ahora, hay algo que debemos de notar aquí nosotros bastante importante. Y sí, es verdad que anteriormente el anciano nos enseñó que algunas de las características del amor en verdad son las siguientes. El amor en verdad procura relacionarse con humildad. El amor en verdad protege de sufrimientos innecesarios. El amor en verdad también debe ser practicado por todos los creyentes. Sin embargo, el propósito de esta pequeña carta que tenemos en la Biblia es principalmente advertir a una iglesia, escucha bien, y esto es más ánimo para nosotros, a una iglesia reunida en una casa, en la casa de la señora escogida, vamos a decirlo así. Ese era un lugar en particular, una casa. Era advertir a una iglesia reunida en una casa para que no reciban a los falsos maestros que profesan falsas doctrinas acerca de Jesucristo. Imagínate esto, ese era el cuadro excelente. Nosotros somos una pequeña congregación que nos reunimos en una casa particular y Juan envió esta carta inspirada por Dios, que forma parte de las Escrituras, a ese grupo. Nunca dejamos de ser iglesia, no importa cuántos seamos. Y para Juan era tan importante una pequeña iglesia como la nuestra, como lo era la iglesia en toda una ciudad como Éfeso, como Corinto, como en Galacia, toda una región de iglesias. Al Señor le importa que su iglesia, no importa el tamaño, siga la verdad en amor. Eso es lo que nos enseña el apóstol Juan aquí. El último principio que vimos, lo vimos en el último mensaje y lo veremos en esta ocasión una vez más, es que el amor en verdad protege a la comunidad cristiana. El amor en verdad protege a la comunidad cristiana, protege a los cristianos, protege a su iglesia local. Y eso lo vamos a ver de los versos del 7 al 11. Ya hemos visto los versos 7 y 8 y hoy veremos versos del 9 hasta el 11. Ese era el propósito de Juan al escribir su carta. De hecho, como un adelanto de la siguiente semana, o como dirían los que ven series, ¿no? Como un spoiler de lo que viene la siguiente semana, es que Juan quería decirle muchas otras cosas a esa iglesia, muchas otras cosas. Pero él dijo, yo voy a ir a ustedes. Sin embargo, hay algo muy urgente que ustedes tienen que tener. Y es que deben de tener mucho cuidado con los falsos maestros. No puedo esperar a llegar porque es tan urgente que les envío esta pequeña carta para que ustedes tengan mucho cuidado con ellos. Ya cuando llegue hablaremos de muchas otras cosas. Pero esto es algo urgente que el apóstol Juan les enseña. Sin embargo, la pregunta es, ¿cómo es que las falsas doctrinas acerca de Jesucristo afectan la comunidad cristiana? Una vez más, ¿cómo un falso evangelio o como una falsa enseñanza acerca de Cristo afecta lo que hacemos nosotros como iglesia? ¿Cuál es la relación ahí? Bueno, permíteme explicarte lo siguiente. La respuesta a esta pregunta es que en todas sus epístolas, primera, segunda y tercera de Juan,
el apóstol enfatiza toda su doctrina, toda su teología, toda su enseñanza en tres cosas. Pon mucha atención. Juan subraya la verdad de que Jesucristo ha venido en carne y que la genuina fe en este Jesús se expresa de dos formas: en obediencia en sus mandamientos y en amor unos por otros. Si tú lees 1 de Juan, 2 de Juan y 3 de Juan, y tienes esto en mente, vas a entender todo lo que Juan dice. Lo más importante era recordarle a estas iglesias: Jesucristo realmente vino en carne, existe en carne todavía y vendrá en carne otra vez. Y eso nos debe motivar a dos cosas: a obedecer sus mandamientos y amarnos unos a otros. Así que, si la señora escogida y sus hijos recibían estos falsos maestros junto con sus falsas enseñanzas acerca de Jesucristo, el resultado sería que ya no andarían conforme a sus mandamientos, especialmente conforme que el mandamiento que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Juan sabe que la doctrina afecta la comunidad cristiana, o en una frase, nuestra forma de vivir juntos, lo que hacemos semana a semana, lo que hacemos unos por otros en nuestras iglesias, es el resultado de lo que creemos juntamente. Lo que tú crees, eso determina cómo tú vives. Lo que creemos todos juntos determina cómo vivimos unos con otros. Si nosotros realmente creemos en Cristo Jesús, eso nos motiva a amarnos porque estamos en Cristo Jesús. Pero si tú no lo crees, si tú crees en una perspectiva diferente de Cristo y otra persona en otra y en otra y en otra, eso afecta la forma en que nos relacionamos mutuamente. Por eso el apóstol Juan estaba muy preocupado con este tema. En esta sección de la carta, el apóstol responde a dos preguntas acerca de esta característica del amor en verdad. La primera, por la cual, de hecho, pasamos la semana anterior o el mensaje anterior, fue lo siguiente. La primera pregunta que Juan respondió fue: ¿por qué se debe proteger la comunidad cristiana? ¿Por qué debemos de proteger la comunidad cristiana? Versículo 7. Dice el apóstol Juan: pues muchos engañadores han salido al mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Ese es el engañador y el anticristo. Juan dice: lo que pasa es que lo que les estoy diciendo no es algo remoto, no es algo lejano, es algo que está alrededor de ustedes. Es un problema que está ocurriendo. Es como cuando nosotros pensamos en la persecución. Sabemos que existe la persecución, pero a nosotros no nos toca eso. Sabemos que en otros lugares, particularmente en el Oriente, hay mucha persecución. Es algo lejano. Pero Juan dice: este problema no es aislado, ya está pasando. De hecho, lo más seguro es que ya hayan visitado falsos maestros tu iglesia. Es lo que Juan está diciendo en este lugar. Ese era el problema. Pero en otra situación, el verso 8 nos dice algo más. Juan dice lo siguiente: tengan ustedes cuidado para que no pierdan lo que hemos logrado, sino que reciban abundante recompensa. Y aquí nosotros nos encontramos con algo muy interesante del apóstol Juan. Él ha dicho que estos falsos maestros, su falsa enseñanza en específico, es que ellos no creían que Jesucristo había venido en carne, que todavía estaba en el cielo en carne y que volvería por segunda vez. Ellos estaban negando la segunda venida, tanto la primera como la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí Juan dice algo importante. Al final del versículo 8 aparece una palabra que quiero que notes conmigo porque es muy importante. Al final del verso 8, ¿qué palabra aparece ahí? Recompensa. Y sabes, esta palabra en el Nuevo Testamento es muy escasa. Y sobre todo en Juan. Juan casi no la utiliza. Pero cuando la utiliza de una manera muy en particular. La usa en ciertos pasajes que nosotros tenemos que tener en mente. Acompáñame a dos de ellos. El primero es Apocalipsis, capítulo 11, verso 18. Apocalipsis 11, verso 18. Dice así la palabra de Dios.
Las naciones se enfurecieron y vino tu ira, y llegó el tiempo de juzgar a los muertos y de dar, ¿qué dice? Recompensa, la recompensa a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes. En el capítulo 11, aquí se está tocando la séptima trompeta y aquí el Señor hace un anuncio en particular de su segunda venida. Y cuando Él viene, dice Juan, enfatiza la recompensa. ¿Para quiénes? Tus siervos los profetas. Vas a decir, bueno, no soy profeta, no tengo recompensa. No te preocupes, no importa si no eres profeta. Fíjate lo que dice adelante. A los santos, tú eres uno de los santos. Y a los que temen tu nombre. Y lo que dice al final me encanta, porque Juan dice, a los pequeños y a los grandes. ¿Qué significa esto? ¿Es una cuestión de edad? ¿Es una cuestión de cuándo creíste en el Señor Jesucristo? No. Cuando Juan habla de los pequeños y de los grandes, habla de los cristianos que en primer lugar no son tan reconocidos. Personas como tú y como yo, que tal vez alguien no va a escribir un libro acerca de nuestra vida, que no se va a hablar de la historia del cristianismo acerca de nosotros. Esos somos los santos pequeños, tú y yo. Y los grandes son aquellos que el Señor ha querido utilizar de esta manera. Lo importante es, no importa cómo seas tú, si te reconozcan, si no te reconozcan, si eres importante, si no eres importante, lo importante es que el Señor te va a dar una recompensa cuando Él vuelva. El segundo pasaje es más conocido y está hacia el final, en el capítulo 22 de Apocalipsis, verso 12. Apocalipsis 22, verso 12. El Señor dice lo siguiente en ese pasaje. Por tanto, dice Él, yo vengo pronto. Yo vengo pronto. ¿Y qué después dice? Mi recompensa está conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Así que los que Juan, a la iglesia, la señora escogida y sus hijos, habían escuchado mucho enseñar a Juan acerca de la recompensa y sabían que esta recompensa estaba ligada o relacionada con la segunda venida de Cristo. Así que lo que Juan está diciendo o está reforzando es lo siguiente: no dejes que te engañen. Por más que parezca que Cristo no viene y que no viene, y que ya llevas toda tu vida cristiana y no viene, y ha pasado tantos siglos y no viene, Él va a venir y va a recompensar. No dejes de esforzarte, no dejes de ser fiel, porque va a haber una recompensa para los chicos, para los grandes, para todos nosotros. Así que para el apóstol Juan, estas son razones suficientes para responder a la pregunta: ¿por qué se debe proteger a la comunidad cristiana? Porque hay personas que tienen la intención de dañarnos. Déjame decírtelo de una forma muy directa. Va a venir gente que quiera dividir nuestra congregación. Va a venir gente que quiera engañarte a ti, con ese propósito en específico, de lastimar a la iglesia, de dividirla, de herirla. Eso es lo que Juan está diciendo. Por eso debemos proteger la iglesia. La segunda razón es porque hay una recompensa si nosotros perseveramos juntos en esto. No son unas carreras de que el que va terminando va saliendo o el primer lugar. Como iglesia debemos de protegernos para estar listos juntos. Y me encanta eso porque en el Nuevo Testamento, aunque es cierto que hay responsabilidades individuales, el Señor siempre enfatiza lo importante que es estar en comunidad, estar unos con otros. Él diseñó su iglesia para eso, para que podamos madurar, perseverar juntos y al final como iglesia recibir esa recompensa. Así que ya respondimos el por qué se debe proteger la comunidad cristiana. Ahora vamos a pasar a responder el cómo. ¿Cómo se debe proteger la comunidad cristiana, nuestra iglesia? Y eso es lo que vamos a ver en el mensaje del día de hoy. En los versos 9 al 11 nosotros vamos a estar viendo dos maneras en que nosotros vamos a poder proteger a nuestra iglesia. Lo primero que encontramos en el versículo 9 es un principio claro. ¿Ok? Es un principio claro. ¿Qué es un principio? Es una verdad que tiene el propósito de ayudarnos a entender las demás cosas. Así que Juan nos da un principio muy claro para nosotros poder discernir los falsos maestros.
Ahora, hay algo muy interesante acerca de Juan antes de leer el verso 9. Y es que el celo de Juan por la verdad le dio forma a su manera de escribir. De todos los escritores del Nuevo Testamento, él es el más definido en su pensamiento. Le gusta exponer la verdad en absolutos y en opuestos. Habla en blanco y negro, en absolutos, en términos inequívocos, y no gastaba tinta en colorear las áreas grises. Juan dijo una persona que es el apóstol que tú tienes que leer leyendo al apóstol Pablo, leyendo a Jesucristo, porque es alguien muy rígido. Es alguien que piensa en el sí y en el no. Es alguien el que piensa en el que anda en la verdad y el que no anda en la verdad. Para Juan estas dos cosas son completamente absolutas. Él no tiene excepciones. O estás en Jesucristo o no estás en Jesucristo. Si no lo has visto tanto, déjame decirte lo siguiente. En este pasaje, Juan utiliza en 2 versículos la palabra no 5 veces. No, 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 no. Es muy definitivo, es muy claro. Y es como si estuviera marcando el camino para nosotros. No sé cuántos de ustedes recuerden, yo creo que a todos nos tocó, esos dibujos de colorear, ¿no? O esos cuadernos para colorear, que aparecen unos puntos para armar una figura. Bueno, esos no de Juan son como esos puntos. Y la regla que Juan utiliza para hacer ese trazo de hablar acerca de la verdad es la enseñanza de Jesucristo. O más particularmente, la enseñanza acerca de Cristo Jesús. Es decir, que Jesucristo ha venido en carne. Jesucristo ha venido en carne. ¿Cuál es este principio? Versículo 9. Verso 9. El apóstol Juan dice así: todo el que se desvía, todo el que se desvía. Y nota muy bien esta palabra si estás tomando apuntes o estás pensando en esto, porque desviarse significa que va más allá, ir demasiado lejos, más allá de los límites de la enseñanza e instrucción. Es ese tipo de persona que piensa más allá de lo que la Biblia dice, de lo que el Señor dice en su palabra, claramente. Va más allá. Todo el que va más allá y no permanece en la enseñanza de Cristo, ¿qué dice el apóstol Juan? No tiene a Dios. ¡Wow! Y a nosotros nos cuesta muchísimo decir cosas así como el apóstol Juan. Porque decimos, oh, es que está pasando esto, es que está pasando lo otro, es que está pasando aquello, es que esta persona así, ya sabe, en su trasfondo. Bueno, hay muchas cosas, pero Juan es claro y dice, si alguien se aparta de la enseñanza de Cristo Jesús, de que vino y que volverá, esa persona no tiene a Dios. Esa persona no tiene a Dios. Alguien lo dijo de la siguiente manera: han avanzado tan lejos que han dejado a Dios atrás. Han avanzado tanto que han dejado a Dios atrás. Es lo que Juan está explicando aquí. O avanza tanto como para salir completamente fuera del cristianismo. Es una persona que no es un creyente. Y Juan es claro en ese sentido. No teme hablar la verdad. Esa es una parte. Pero el opuesto, ¿cuál es? El mismo verso 9. Juan dice: el que permanece en la enseñanza tiene tanto al Padre como al Hijo. Tiene tanto al Padre como al Hijo. Algunas personas pueden creer que están bien con Dios por cualquier razón, lo que sea, cómo se conducen, lo que una vez hicieron, que una vez fueron a la iglesia, que son buenos con las personas, que no son tan malos como otras personas. Pero Juan está diciendo en primer lugar, si tú no tienes a Cristo, tú no tienes nada. No tienes relación con Dios, no tienes relación con el Espíritu, no tienes la palabra, no tienes absolutamente nada. Cristo, Él lo dijo en Juan, precisamente. Una de las metáforas más conocidas, Jesucristo dijo, yo soy la puerta. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesucristo está poniéndolo demasiado claro. Y la gente quiere entrar por cualquier otra puerta, quiere buscar otras entradas, pero el apóstol está diciendo aquí, si no tienes a Cristo, no tienes a Dios y no tienes nada. Sin embargo, si tienes a Cristo, tienes todo. Lo tienes todo. Tienes al Padre también. Ahora, hay una palabra que hemos pasado un poco rápido, pero vamos a regresar a ella en el verso 9 una vez más.
aparece en 2 ocasiones esta palabra, y es permanece. Permanece. Permanecer. Juan es la persona que más lo utiliza en el Nuevo Testamento. Permanecer, permanecer. Y en nuestra mente hispana, latina, nuestra crianza occidental, permanecer es como colocar algo y que no se mueva. Pero los hebreos, o en particular esta palabra permanecer, tiene que ver con algo dinámico. Es vivir en esa forma, es vivir en esa esfera, en esa relación. Lo que Juan está diciendo aquí es, no solamente es una cuestión intelectual. La enseñanza, como nosotros sabemos, en nuestra iglesia enfatizamos la cabeza, el corazón y las manos. Y lo que Juan está diciendo aquí es un verdadero creyente. No solamente cree que Jesucristo ha venido en carne, está seguro de eso, vive de acuerdo a esa realidad. Vive de acuerdo a esa realidad. Y yo quiero preguntarte lo siguiente. ¿Anhelan con ansia los creyentes? ¿Tú anhelas con ansia el retorno de Cristo? Amén. ¿Tú anhelas que Jesucristo regrese? ¿O todavía tienes cosas que cumplir en tu vida? Hay cosas que te gustaría sacar adelante, un plan, ir a tal parte de vacaciones, construir esto, hacer aquello. Hay planes que están estorbando la venida de Cristo para tu vida. ¿Es Cristo y su regreso una preocupación para ti porque sabes que no estás bien con el Señor? Déjame ponerte de la siguiente manera. El grado en que en realidad, y nota esta palabra, el grado en que en realidad, no lo que decimos, sino que en realidad ansiamos el retorno de Cristo, es una medida de la condición espiritual de nuestra vida. ¿Qué tanto tú esperas, anhelas y quieres que Cristo regrese? Es un termómetro espiritual para saber cómo tú estás. ¿Cuál es tu condición? Porque si tú no estás esperando que Cristo regrese por razones, las que sean, hay un problema en tu vida. Juan dice, los creyentes permanecemos anhelando eso. El mismo Juan que escribió Apocalipsis, ¿cómo termina Apocalipsis? Sí, ven Señor Jesús, ¿verdad? Ven. El Espíritu y la iglesia, la esposa dicen, ven. Él estaba esperando esto. Y tenemos que vivir de esta manera. Así que no solo se trata de andar detectando a los falsos maestros, no solamente se trata de decir, oh, aquella persona no cree en Cristo realmente. Ese no es el objetivo de Juan. Juan dice, preocúpate más por ti mismo. Es una realidad los falsos maestros, pero preocúpate más por tu vida. Preocúpate más por tu propia vida. Así que, ¿cómo debe de protegerse la comunidad cristiana? El apóstol Juan dice lo siguiente, bueno, tienes que permanecer en la enseñanza de Jesucristo. Y si alguien no permanece en la enseñanza de Jesucristo, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Dice Juan. Versículos 10 y 11. Encontramos una prohibición contundente. Una prohibición contundente. Ahora, para comprender esta sección de la carta, nos sería de mucha utilidad tener presente una sección de tercera de Juan. Así que si tienes abierta tu Biblia, simplemente voltea a un lado y ahí está tercera de Juan. Voy a leerte versículos del 5 al 8. Tercera de Juan, versículos del 5 al 8. Dice así: Amado, estás obrando fielmente en lo que haces por los hermanos, y sobre todo cuando se trata de extraños, porque ellos dan testimonio de tu amor ante la iglesia. Harás bien en ayudarlos a proseguir su viaje de una manera digna de Dios, pues ellos salieron por amor al nombre, no aceptando nada de los gentiles. Por tanto, nosotros debemos de acoger a tales hombres para que seamos, ¿qué dice ahí? Colaboradores en pro de la verdad. Es lo opuesto que ocurre en segunda de Juan. En tercera de Juan, él escribe a un hermano que se llama Gallo y le dice, tú estás haciendo muy bien en recibir a estos hermanos que han salido por amor del nombre de Cristo Jesús a recibirlos. Qué bueno que tú los puedes recibir en tu propia casa. ¿Sabes por qué? Porque había personas, había hermanos en la fe que salían para ir a predicar el evangelio. Y de lo que dependían ellos en lo absoluto es que los hermanos en las iglesias
les recibieran, les apoyaran económicamente, cuidaran de ellos para seguir haciendo su camino. Por esa parte estaba muy bien. Pero sabes, hay un aspecto más profundo. En las culturas de esa época, y de hecho en la actualidad todavía hasta cierto punto, pero sobre todo en esa época, las culturas de Oriente tenían muy presente lo importante que era la hospitalidad. Era algo sumamente básico. De hecho, se dice que en tiempos de guerras o con los enemigos, tú tenías que recibir a tu enemigo en su casa, en tu casa, cuidar de él, porque aunque estuvieran en guerra, pudieran estar así y ya después despedirlo y que siguiera la guerra. Pero Juan aquí presenta algo mucho más profundo. En el versículo 10, ¿qué dice? Si alguien viene a ustedes y no trae esta enseñanza, ¿qué? No lo reciban en casa. Juan está diciendo lo siguiente: lo culturalmente aceptable es que tú incluso puedas recibir a tu enemigo en tu casa, porque la hospitalidad es algo muy profundo. De hecho, Jesús cuenta una historia de un amigo inoportuno que llega en la noche y va pidiendo un pan, va pidiendo comida. Quería atender a otro, ¿no? Quería seguir con la hospitalidad. Decía, yo recibí a alguien, por favor ayúdame. Y ahí estuvo toda la noche hasta que el otro se levantó y le dio para que pudiera atender a los demás. La hospitalidad de los judíos. Probablemente tú y yo hubiéramos apagado el foco y la tele, ¿no? Y nos hubiéramos ido a dormir. Pero los judíos tenían muy fuerte arraigado esto. Y Juan viene y dice lo siguiente: yo sé que la cultura dice que debes de recibirles, pero estas personas, los falsos maestros, son tan grandes enemigos que no los puedes recibir en tu casa. Que no los puedes recibir en tu casa. Es algo contracultural, algo que probablemente otra persona no entienda, algo que probablemente otra persona no acepte. Pero Juan está diciendo, ustedes lo tienen que hacer así. Ustedes tienen que vivir de esta manera. Y es algo muy interesante porque Juan habla de una forma muy cariñosa, ¿verdad? Juan les dice, hijitos, amados, de una forma muy cariñosa. Pero es sorprendente ver cómo él, como pocos autores del Nuevo Testamento, llega y dice esto: no lo recibas en tu casa. El apóstol del amor realmente cambió. En los evangelios vemos a un joven Juan que dice, Señor, ¿quieres que descienda fuego del cielo? Ahora no dice eso, pero de todos modos sigue siendo firme, la verdad, y dice, no lo recibas, no lo recibas. ¿A qué se refiere esto? ¿Acaso está hablando el apóstol Juan que no recibamos literalmente a ninguna persona en nuestra casa? Debemos de recordar que la iglesia se reunió en una casa. Y el objetivo de este falso maestro era venir en esa reunión y echar a perder esa congregación, esa iglesia. Esa era la razón por la que Juan es tan insistente. Y después vemos algo más que era cultural en ese lugar. El apóstol Juan dice, si alguien viene a ustedes y no trae esta enseñanza, no lo reciban en casa, ¿ni qué dice? Ni lo saluden. Ni lo saluden. Ni lo saluden. Y probablemente tú puedes estar pensando, bueno, eso es más fácil para mí, ¿no? Si a alguien le debo, no lo saludo o le saco la vuelta. No es el enfoque del apóstol Juan. En esa época, el saludar a una persona era como aprobar lo que estaba haciendo, alegrarse de lo que estaba haciendo. Literalmente era como decirle qué gusto verte, que te vaya muy bien. Era como animarlo a seguir adelante. Era llegar con esta persona y decirle, lo que estás haciendo es muy bueno, sigue con lo tuyo. Juan no quiere eso, no quiere eso. No quiere que le diga que Dios siga haciendo grande tu ministerio, porque sabe que es mentira y que está mal. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y por último, el versículo 11 nos dice lo siguiente. Pues el que lo saluda, ¿qué dice Juan? Participa en sus malas obras. Participa en sus malas obras. Esta palabra participa te va a sonar mucho, porque es una palabra que utilizamos muy comúnmente en nuestra iglesia. Y es la palabra koinonía. Koinonía. ¿Cuándo utilizamos la palabra koinonía nosotros? Comunión. Nosotros sí tenemos comunión unos con otros, pero no tenemos comunión con los falsos maestros. Pero si tú o yo o alguna otra persona quiere seguir apoyando a esas personas, ¿qué dice Juan? Participa en sus malas obras. Participa en sus malas obras. Tú estás haciendo iglesia con esa persona que no es de la iglesia.
Si tú prendes la televisión y estás viendo un evangelista y lo estás apoyando, bueno, puede ser que sea bueno. Pero ¿qué tal si es un falso maestro? Tú no puedes decir, yo hago lo mejor que puedo. No puedes. Tú participas de sus malas obras. Participa de sus malas obras. Es algo terrible. Pero tenemos que poner un alto, es lo que Juan está diciendo aquí. Ahora, para ir terminando, hay algo muy interesante que descubrí y quiero compartir contigo. Juan dice al final, participa de sus malas obras. Y Juan utiliza esta palabra o este término malo muy enfáticamente para hablar de el maligno. El maligno. Hablar de Satanás. Está muy ligada. Solamente como 2 o 3 veces aparece la palabra malo o mala, como en esta ocasión. Pero casi siempre que el apóstol Juan habla de lo maligno, se refiere a Satanás. Así que, si tú vienes leyendo el Evangelio de Juan, las cartas de Juan, te vas a dar cuenta que lo que Juan está diciendo aquí es lo siguiente. Si tú apoyas a los falsos maestros, al final estás haciendo la obra de Satanás. Qué terrible de estar hablando de Cristo Jesús a terminar hablando de Satanás. Pero es el punto del apóstol Juan aquí. Es algo terrible para nosotros. El amor en verdad protege a la comunidad cristiana. Y el por qué y el cómo ya lo vimos según el apóstol Juan. Pero solo quiero hacer una aclaración que es muy importante. Esto que acabamos de aprender no se dice a aquellas personas que no son creyentes, que apenas vienen a la iglesia. No se habla acerca de ellos, sino, escucha bien, de los que quieren ser tenidos por hermanos y que pervierten la doctrina verdadera. Esto de rechazar este tipo de personas no es para los incrédulos en general. Hay que hablarles de Cristo, hay que aceptarles, hay que entender que ellos no han creído en Él. Pero esto se habla de los falsos maestros, de personas que dicen, oh, yo también soy un hijo de la señora escogida. Pero en realidad desprecian a Cristo Jesús. Eso es lo que Juan está diciendo aquí a cada uno de nosotros. Así que, ¿qué es lo que nosotros debemos de aprender aquí? El amor en verdad tiene un límite. Tiene un límite. Nosotros no podemos convivir con la falsa doctrina. Y mientras el Señor nos dé vida a cada uno de nosotros de aquí, sé que no vamos a permitir que falsa doctrina se enseñe en nuestra iglesia. Pero lo más importante es lo siguiente. No aprendemos por aprender. No invertimos 3 horas el domingo, varias horas entre la semana para estudiar, simplemente por aprender. Lo hacemos porque sabemos que lo que aprendemos se refleja en cómo vivimos. Lo más importante de la doctrina no es tener la doctrina correcta. Esa es la parte inicial. Lo más importante es que podamos vivir de la manera correcta. Si no es así, no tenemos amor en verdad. Tenemos la verdad, pero no tenemos el amor. Así que si queremos tener amor en verdad, debemos de aprender, sí, de Jesucristo, más y más en su palabra, pero debemos de vivir más como Jesucristo. O citando lo que el apóstol Juan enseñó en 1 de Juan, capítulo 2, verso 6. El que dice que permanece en él, debe andar como él andó. Oramos. Señor Jesús, gracias. Gracias por tu iglesia, porque, Dios mío, siempre habrá personas que quieran dividir o engañar o confundir a tu iglesia. Pero el apóstol Juan nos enseña algo muy sencillo. Siempre preguntarle a estas personas qué creen acerca de Jesucristo. Porque lo que creen acerca de nuestro Cristo es lo que determina si esta persona es cristiana o no. Tal vez se escuche muy inteligente una persona, tal vez parece que sabe mucho, pero en esencia lo que una persona cree acerca de Jesucristo es todo lo que necesitamos saber. Así que, Señor, permítenos regresar a tu palabra, andar en la verdad y andar en amor. Y ayúdanos, Señor, a entender que jamás la enseñanza en sí misma es suficiente, sino que es la primera parte, Señor. Siempre ponnos en esa posición, como tú enseñaste a aquel hombre y le dijiste, ve y haz tú lo mismo. Ayúdanos a ser obedientes y sobre todo obedecer aquellos mandamientos de amarte a ti sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos.
en Jesucristo. Amén.